que depende de las unidades económicas que ofrecen este servicio, presentada por el diputado Braulio Antonio Álvarez Caso, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Corroboro. En razón al decreto mediante el cual se adiciona la fracción cuarta al artículo 288 del Código Penal del Estado de México. Queda en uso de la palabra, diputado. Gracias. Con el permiso de la diputada María Luisa Mendoza Mondragón, presidenta e integrantes de la mesa directiva y de la Diputación Permanente. A quienes nos siguen a través de las redes sociales y medios de comunicación. Agradezco la presencia del licenciado Jorge Luis Pedraza Navarrete, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes AC, así como de la licenciada Lidia Bautista López, consejera y empresaria gasolinera, así como del licenciado Alejandro Clímaco Velázquez, empresario gasolinero. De igual forma, de la licenciada Leilani Torres Carmona, empresaria gasolinera, así como de la licenciada Miriam Rodríguez Lora, directora de Canaco, y del licenciado Miguel Ángel Reséndiz Sánchez, empresario gasolinero, y de igual forma de la licenciada Laura Esquivel Medina, empresaria gasolinera. Sean todas y todos bienvenidos a la Casa del Pueblo. Exposición de motivos. La gasolina constituye un elemento indispensable para el desarrollo de la entidad. A través de este producto se genera la mayor parte de actividades económicas ligadas al transporte terrestre en sus diversas modalidades. La industria, la generación de energía, entre otras. La gasolina es un derivado del petróleo por destilación que se utiliza como combustible en la mayoría de vehículos que emplean motores de combustión interna y con usos variados en la industria y en el comercio. La gasolina en México cobra un auge muy importante a partir de 1940, tras la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938, el surgimiento de Pemex y la primera gasolina que se denominó Maxolina, con un octanaje del 70%, la cual 10 años después fue sustituida por otra de mejor calidad, que fue la Supermaxolina, de 80% octanos, a la que le siguieron la Gasolmex, de 90% octanos, y Pemex, de 100% octanos. En 1973 aparecieron en el mercado la gasolina Nova, de 81% octanos, y la Extra, del 94% de octanos, que sustituyeron a las anteriores. En la década de los años 80 surgieron la gasolina Magnum y Premium. Actualmente, con la reforma energética del año 2013, se liberó el mercado de las gasolinas con la apertura de diferentes marcas, haciendo la competencia a Pemex, entre otras Gulf Oil Corporation, Shell, Total, Texaco, ExxonMobil. En los años recientes se ha presentado un fenómeno cada vez más creciente relacionado con una conducta equiparable al robo en varios municipios de la zona metropolitana del Valle de Toluca y del Valle de México. Cuando los usuarios acuden a las unidades económicas donde se expenden gasolina, solicitan el servicio para cargar el combustible y se van sin pagar. Las más de las veces de forma agresiva, embistiendo con el vehículo a los despachadores y otras incluso dañando el mobiliario. Cuando al arrancar desprende la manguera con la que se despacha la gasolina e incluso al huir han impactado a otras unidades que se encuentran recibiendo el servicio o provocado accidentes viales, con fatales consecuencias. De acuerdo a la normatividad y por seguridad de los establecimientos, las unidades económicas que ofrecen el servicio de venta de gasolina deben contar con cámaras de seguridad, lo que ha permitido en algunos casos identificar a las personas que han adoptado esta conducta delictiva. Las consecuencias legales de no pagar el combustible no son irrelevantes, ya que este hecho está tipificado como delito en el título cuarto, capítulo primero, artículo 287, que describe el delito de robo y textualmente dispone. Artículo 287. Comete el delito de robo el que se apodera de un bien ajeno mueble sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de él conforme a la ley. El robo estará consumado desde el momento en que el ladrón tiene en su poder el bien, aun cuando después lo abandone o lo desapoderen de él,
Para estimar la cuantía del robo, se atenderá únicamente el valor intrínseco del objeto de lo apoderado. El delito de robo podrá acreditarse cuando se detenga al sujeto en posesión de cosas ajenas, muebles, desaporada, sin consentimiento y sin derecho a de quien legítimamente pueda disponer de él, y el imputado no acredite la adquisición lícita del mismo. Como se advierte en el precepto que antecede, la hipótesis normativa del delito de robo, en forma genérica, describe la apropiación de un bien ajeno, mueble sin derecho y consentimiento de la persona que pueda disponer de él. Y este se consuma desde el momento en el que el sujeto activo del delito tiene en su poder el bien, aún incluso cuando lo abandone o lo desapoderen de él, que es la conducta que precisamente observan las personas que han hecho este modus vivendi, operandi, una de las formas de abastecerse de combustible sin pagar, generando un quebranto económico para el dueño o dueños de la estación de servicio y de manera indirecta para los trabajadores despachadores, ya que en algunos casos se les finca algún tipo de responsabilidad en los hechos que repercuten en su propia economía, ello independientemente de los daños al mobiliario y los accidentes que ocasionan a otros usuarios, transeúntes y otros vehículos que se encuentran cargando combustible o que se hayan circulado o se encuentren circulando en la vía pública. En este sentido, el artículo 288 del Código Sustantivo Penal de nuestra entidad especifica las modalidades de las cuales se puede presentar el delito de robo y por su importancia resulta necesario transcribir. Artículo 288. También comete el delito de robo el que, fracción primera, se apodere o disponga de un bien mueble propio que se encuentre en poder de otra por cualquier título legítimo o por disposición de la autoridad. Fracción segunda, aproveche la energía eléctrica o cualquier otro fluido sin derecho y sin el consentimiento de la persona que legalmente puede disponer de ellos. Y tercero, fracción tercera, se encuentre un bien perdido y no lo devuelva a su dueño sabiendo quién es. Derivado de lo anterior, se advierte que el tipo penal previsto en el numeral que antecede no se contempla el aprovechamiento, apoderamiento o apropiación de gasolina, ya que se hace referencia a la energía eléctrica y cualquier otro fluido. Pero para el asunto que nos ocupa, que es preocupación de los dueños de los establecimientos que expenden al público la venta de gasolina y otros combustibles que se comercializan en las estaciones de servicio, es que esta conducta delictiva quede plenamente tipificada en dicho numeral, a efecto de que se faciliten las investigaciones, los procedimientos ministeriales y se sancione a quienes realizan estas acciones antisociales. Por su parte, el artículo 290, fracción 22ª del ordenamiento en cita prevé las circunstancias que agravan la penalidad en el delito de robo. Artículo 290. Son circunstancias que agravan la penalidad en el delito de robo y se sancionarán, además de las penadas señaladas en el artículo anterior, con las siguientes. Fracción 22ª. Cuando se cometa contra una unidad económica, se impondrá de 5 a 10 años de prisión y de 1 a 3 veces el valor de lo robado, sin exceder los 500,000 días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por la comisión de otros delitos. En observancia del artículo y fracción citada, la estación de servicio de venta de gasolina es una unidad económica, toda vez que se comercializa gasolina y otros combustibles. De acuerdo con la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México, en su artículo 2, fracción primera y 32ª, conceptúa la actividad económica como el conjunto de acciones y recursos que emplean las unidades económicas para producir bienes o proporcionar servicios, y por unidad económica se entiende a la productora de bienes y servicios. En el supuesto que se plantea en la presente iniciativa, la estación, establecimiento, expendio o lugar donde se comercializa gasolina es una unidad económica, las acciones que tienden a proporcionar un servicio de primera necesidad para los usuarios del transporte terrestre. Incluso el artículo 102 de la ley en comento hace referencia de las unidades económicas que reciben materiales o generan materiales peligrosos como aceites, fluidos, gasolina,
gases, refrigerantes, ácidos, entre otros. En voz del titular de la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes del Estado de México, los hechos asociados al robo de gasolina en los establecimientos dedicados a la venta de este insumo se registran al menos 3 veces a la semana, principalmente durante los fines de semana, en horarios nocturnos y en algunas gasolineras que se encuentran en lugares limítrofes de los municipios, siendo los más afectados Toluca, Sinacantepec, Lerma, entre otros. Por lo expuesto, se someten a la consideración de la 61ª legislatura la presente iniciativa con proyecto de decreto para su análisis, discusión y que sea aprobada en sus términos. A nombre del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional, los exhorto a respaldar la presente iniciativa. Atentamente, diputado Braulio Antonio Álvarez Jasso. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Se registra la iniciativa y se remite a la Comisión